Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, un rumor que ha encendido las alarmas y ha generado todo tipo de especulaciones entre los fanáticos de la televisión turca. El título lo dice todo: Burak, ¿qué le hizo a Neslihan? Misterio en el set desata sospechas. Sí, así como lo escuchan, algo sucedió en el set de grabación que ha puesto a todos de cabeza, y hoy vamos a tratar de poner un poco de luz sobre este asunto. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias del mundo del espectáculo, análisis y, por supuesto, estos misterios que tanto nos gusta investigar. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a contarles hoy es bastante intrigante. Todo comenzó con unos breves y escuetos comunicados de prensa y, lo que es más importante, con el silencio. El silencio suele ser el ingrediente secreto en cualquier buen misterio, ¿verdad? En este caso, el silencio de los protagonistas y de la producción de la serie que une a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ambos, recordarán, compartieron pantalla en la exitosa serie Kara Sevda, un drama que cautivó a millones en todo el mundo y que consolidó sus carreras artísticas. Pues bien, recientemente se ha anunciado que ambos volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto, un proyecto que, si bien prometía ser épico, ahora se encuentra rodeado de una nube de incertidumbre y especulación. La chispa que encendió este misterio fueron unos incidentes durante las primeras semanas de rodaje. Al principio eran solo murmullos entre el equipo técnico y de producción. Cosas como se retrasaron las grabaciones, hubo una discusión fuerte, alguien se fue del set visiblemente afectado. Pero como suele suceder en este mundillo, los rumores se magnifican y se convierten en verdades a medias, o a veces directamente en invenciones. Sin embargo, en esta ocasión, la persistencia de estos murmullos y la aparente tensión que se respiraba en las redes sociales, donde los fans más observadores notaron ausencias inusuales y una falta de interacción entre los actores que solía ser habitual, hicieron que esto se volviera ineludible. Los detalles específicos son escasos, y es ahí donde reside el misterio. Los comunicados oficiales de la productora se limitan a mencionar imprevistos técnicos y ajustes en la agenda de rodaje. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción, que prefieren mantener el anonimato, han filtrado información que apunta en otra dirección. Se habla de un enfrentamiento o de una situación incómoda entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La naturaleza exacta de este supuesto conflicto es lo que tiene a todos preguntándose qué pudo haber pasado. Algunas de las teorías que circulan con más fuerza son, por un lado, diferencias creativas insalvables. Burak, conocido por ser un actor muy metódico y exigente, y Neslihan, con su particular estilo y profundidad interpretativa, podrían haber chocado en cuanto a la visión de sus personajes o de ciertas escenas clave. Esto es algo relativamente común en el mundo de la actuación, y muchas veces se resuelve con diálogo y compromiso. Sin embargo, lo que sugieren las filtraciones es que esta vez fue un poco más allá, escalando a un nivel personal o profesional que generó una fractura. Otra teoría, quizás más jugosa y por lo tanto más viralizada en las redes, tiene que ver con el comportamiento de Burak en el set. Se rumorea que Burak, quien también es una figura pública muy querida y a menudo visto como un caballero, habría tenido un comportamiento inapropiado o poco profesional hacia Neslihan. ¿Qué significa inapropiado? Aquí es donde las especulaciones se disparan sin control. Algunos hablan de comentarios fuera de lugar, otros de una presión excesiva para que Neslihan hiciera ciertas escenas de una manera particular, y otros, en los rincones más oscuros de Internet, incluso sugieren algo más grave, aunque para esto no hay absolutamente ninguna evidencia. Es importante recordar que, ante la falta de información oficial, todo esto son meras conjeturas y rumores. La reacción de Neslihan también ha sido objeto de análisis. Se dice que ella fue la que inicialmente se vio afectada por la situación, y que tras un par de días de ausencia, regresó al set visiblemente seria y distante. Esto, sumado a que en algunas fotografías del set que se han filtrado, la química que se esperaba entre ellos no es tan palpable como en sus épocas de Kara Sevda, ha alimentado aún más las sospechas. Burak, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, pero ha habido algunos gestos que algunos interpretan como intentos de desviar la atención o de minimizar la situación. Por ejemplo,
O sus publicaciones en redes sociales se han centrado en su familia y en proyectos personales, evitando cualquier tipo de referencia directa o indirecta al nuevo proyecto o a su compañera de reparto. Sin embargo, un me gusta casual a un comentario de un fan que defendía su profesionalismo, o un comentario críptico en una publicación ajena, han sido suficientes para que los detectives digitales de Internet saquen sus propias conclusiones. El punto crucial aquí es la falta de transparencia. Cuando una producción de esta envergadura, protagonizada por actores de tal calibre, se enfrenta a rumores de este tipo, la prudencia es entendible. No quieren perjudicar la imagen de la serie antes de que siquiera haya tenido su gran estreno. Sin embargo, el secretismo solo alimenta la imaginación del público, y en la era de las redes sociales, la información, por errónea que sea, viaja a la velocidad de la luz. ¿Podría ser simplemente un malentendido? ¿Una mala racha en las grabaciones que se ha exagerado hasta el infinito? Es posible. Las relaciones laborales, incluso entre grandes estrellas, pueden tener sus altibajos. La presión de un rodaje intenso, las largas horas, el estrés y todo esto puede generar fricciones. Y si a esto le sumamos personalidades fuertes y un deseo de perfeccionar el producto final, el resultado puede ser un ambiente tenso. Pero volvamos al título. Burak, ¿qué le hizo a Neslihan? La pregunta implica una acción concreta, un evento desencadenante. Si realmente hubo un incidente y si fue lo suficientemente grave como para afectar la dinámica en el set, es natural que los fanáticos quieran saber qué pasó. La lealtad y el cariño que el público profesa a estos actores hace que cualquier noticia, sea buena o mala, sea recibida con gran interés. Hemos visto casos similares en el pasado, donde rumores sobre conflictos entre actores terminan siendo meras invenciones o malentendidos que se aclaran con el tiempo. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que la producción no haya emitido una declaración clara y contundente desmintiendo cualquier problema, hace que este caso sea particularmente interesante. Hay quienes sugieren que incluso podría haber habido una intervención de la propia producción para mediar en la situación, o incluso para tomar partido. Esto por supuesto es pura especulación, pero es la naturaleza del misterio, llenar los vacíos con las historias más plausibles o a veces las más sensacionalistas. Lo que sí es cierto es que la expectativa por este nuevo proyecto ha aumentado considerablemente, no solo por la calidad que se espera del talento de Burak y Neslihan, sino también por este velo de misterio que lo rodea. Las redes sociales están repletas de debates, de teorías, de fans divididos entre la defensa incondicional de sus ídolos y la curiosidad insaciable por saber la verdad. Analizando la situación desde una perspectiva más objetiva, lo más probable es que la verdad se encuentre en algún punto intermedio entre el caos absoluto y la perfecta armonía. Quizás hubo una discusión, quizás un desacuerdo profesional que se manejó torpemente. Es poco probable que algo realmente grave y escandaloso haya sucedido, al menos no de forma pública y documentada, porque la repercusión mediática hubiera sido mucho mayor y más inmediata. Lo que sí es probable es que las tensiones existieron, y que la productora está intentando manejar la situación de la manera más discreta posible para evitar daños colaterales a la imagen de la serie. Al final, la pregunta sigue en el aire: ¿qué le hizo Burak a Neslihan? O quizás, ¿qué sucedió entre ellos que desató este misterio en el set? La respuesta, por ahora, la guardan los protagonistas y las paredes del set de rodaje. Sin embargo, la especulación continuará y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguir cada pista y cada rumor, intentando desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. En resumen, lo que hemos discutido hoy es la creciente especulación y los rumores en torno a un supuesto incidente o conflicto entre los actores Burak Özçivit y Neslihan Atagül durante el rodaje de su nueva serie. A pesar de la falta de detalles concretos y de comunicados oficiales vagos, las teorías varían desde diferencias creativas hasta comportamientos inapropiados, alimentadas por el silencio de los involucrados y la observación detallada de los fanáticos en redes sociales. La intriga ha crecido, y solo el tiempo dirá si se revelará la verdad completa detrás de este misterio en el set. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo y por compartir su tiempo con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante,
Antes, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.